vamos a continuar platicando de HTML y ahora vamos a crear algunas páginas básicas. Bien. En la cabecera, recordemos la etiqueta head, pues tenemos algunas que se utilizan con mucha frecuencia. Primeramente, platiquemos del title. Title da título, como vemos aquí, al documento. Bien, esto el contenido que pongamos acá va a aparecer en la barra de la ventana en el browser. Bien, platicamos ahora de la etiqueta base. Base, como podemos imaginar, es la localización de los archivos multimedia, imágenes, animaciones, gráficos, etcétera, que van a ser complemento del texto de nuestra presentación HTML. Bien, ¿por qué? Porque si no manejáramos la etiqueta base, pues tendríamos que tener todos los elementos en la misma carpeta, en el mismo subdirectorio, pues es un desorden, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, base href, referencia de hipertexto, ¿verdad? Y aquí ponemos una URL, por ejemplo, HTTP, la IP 127.0.0.1, como sabemos, es ni más ni menos que localhost, ¿verdad? Es un alias para la misma computadora, el mismo host en donde está tanto el cliente como el servidor. Correcto. Bien, recordamos body, pues es la parte visualizable de la página HTML. Y hay que mencionar que algunos tipos de etiquetas, como body, solamente puede tener una, llamémosla instancia, una ocurrencia de esa etiqueta, ¿verdad? Pero habrán otros como párrafo, como header, etcétera, de las cuales pueden haber muchas ocurrencias, muchas etiquetas de ese tipo. Bien, algunos atributos muy comunes para el body: el background. Aquí ponemos la URL de alguna imagen que se va a desplegar como el fondo de la página, ¿sí? De toda la página. Bien, background color, pues podemos escoger algún color para el fondo de la página. En RGB, recordamos que es el estándar de red, green and blue, es decir, 3 intensidades, como vamos a ver en un momento más, para los 3 colores básicos. Puedo cambiar el texto del font, etc. ¿Sí? Son muchos los atributos que tienen algunas etiquetas. Bien, H, pues es header, es un encabezado, y aquí yo puedo escoger de 1 al 6. H1 es el más grande, el jerárquicamente más importante, del cual depende H2, a su vez de H2 depende H3, van siendo cada vez más pequeños los diferentes encabezados. Bien, párrafo. Un párrafo puede tener al inicio y al final un salto de línea y me ayudan para que yo ordene mi texto. Bien, recordamos también que la mayor parte de las etiquetas las debo de abrir y las debo de cerrar. Un parámetro, atributo más bien, a la alineación, podría ser a la izquierda, a la derecha, central. Continuamos. Address no es una dirección de internet. Address es el domicilio físico del autor. Aquí ponemos información miscelánea sobre información de contacto del autor. Bien, otra etiqueta muy útil es BR, quiere decir break, para un salto de línea. Bien, pues tenemos experiencia en varios lenguajes. ¿Qué pasa cuando tecleamos el enter a la hora que estamos editando? Pues efectivamente el cursor salta a la izquierda del siguiente renglón, pero estamos hablando de código fuente, ¿verdad?
Entonces los saltos de línea, los espacios en blanco en HTML simplemente van a ser ignorados. Yo necesitaría la etiqueta BR para el salto de línea o teclear recordemos un ampersand NBSP para un espacio en blanco, etc. Muy bien. Etiquetas misceláneas. Font, puedo cambiar la familia de alguna letra, por supuesto que estén instaladas en la computadora. Tengo varios atributos como el tamaño, como el color, por ejemplo, no sé, Arial, etc. A eso refiere text. Bien. HR es un horizontal ruler, o sea, una línea horizontal que nos ayuda a separar visualmente diferentes partes del contenido. Bien, yo podría manipular su tamaño, su ancho y su alineación. Center, como su nombre lo indica, va a provocar que todo el contenido dentro de Center esté centrado. Bien, y hay varios efectos muy comunes de tipografía, como bold, es decir, negrita, como italizada, que es para que aparezca obviamente cursiva, underline o subrayada. Bien, y recordamos que yo puedo mezclar algunos de ellos. Bien, teletype, en las épocas pretéritas de la computación, recordemos que era un teletipo, ¿verdad? Pues era ni más ni menos que un teclado con una pantalla y algún pequeño buffer para comunicarnos con la computadora central, antes que tuviéramos modo gráfico, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué es TT? Es para que el texto que vaya dentro de esta etiqueta aparezca en un font no proporcional, que puede ser deseable dependiendo de la aplicación. Bien, strong, énfasis fuerte, es ponerla en negrita y subrayada. Tenemos el superíndice y el subíndice, que seguramente estamos familiarizados con ellos. Bien, es reducir el tamaño del carácter y subirlo o bajarlo una cierta cantidad de píxeles. Muy bien. Vamos a ver que algunas etiquetas no es indispensable cerrarlas, aunque es una buena costumbre de programación. Bien, pensemos un poquito en cómo es HTML con respecto a otros lenguajes. Un lenguaje compilado me puede mandar warnings y errores de sintaxis, pero como HTML es interpretado en el browser, muchas veces no tengo manera de ver fácilmente los errores de sintaxis que cometí, más que depurándolo con alguna herramienta, lo cual puede ser laborioso. ¿Ok? Bien, todo lo que no entienda el browser de HTML es simplemente ignorar. Correcto. Pues vamos a ver entonces, UL es un order list, es decir, una lista en donde los elementos no van numerados. Él nos pone alguna viñetita, ¿sí? Correcto. Tengo otro tipo de lista, OL es order list. Bien, los elementos de una OL va a llevar un consecutivo. Y cada uno de los elementos lo declaro con LI, que es list item, cada uno de los elementos de la lista. Bien, pues aquí podemos ver la apertura y la clausura de una lista desordenada, y tengo la etiqueta LI y un texto. Notamos que en este caso no es indispensable la clausura, ¿verdad? Diagonal LI. ¿Por qué? Porque la siguiente etiqueta LI clausura implícitamente a esta. Pero es mejor que tratemos siempre de cerrarla así. Continuamos. Bien,
como les adelanté, el manejo de los colores. Puedo utilizar constantes, obviamente en inglés, que ya vienen predefinidas, o también podemos utilizar RGB de forma similar a muchos lenguajes, por ejemplo la clase Color en Java, y le puedo pasar 3 números en hexadecimal, que van de 00 a FF, es decir, 255. 00 que sería la intensidad más baja, es decir, ese color en particular que está ya apagado, y FF sería la máxima intensidad de ese color. Bien, un ejemplo, rojo más azul y nada de verde me daría alguna tonalidad de morado o magenta. Muy bien. El color en HTML es un color aditivo y pues hay que mencionar que la ausencia de color es el negro, la total ausencia de color, y la total intensidad de los colores es precisamente el blanco. Bien, también me gustaría comentar que en algunas situaciones una etiqueta no va a tener anidadas otras etiquetas y ni siquiera va a tener contenido. ¿Para qué podría yo mencionar esta situación? Bueno, en algún caso me interesaría estipular el valor de algunos atributos de esa etiqueta. Correcto. En esa situación la etiqueta no va a tener separada la apertura y la clausura, sino que del mismo par de símbolos menor que y mayor que va a tener tanto la apertura como la clausura. ¿Cómo lo indicamos? La diagonal va a estar al final, es decir, junto antes del mayor que. Claro, apertura y clausura en el mismo lugar. Continuamos.